Quiero daros la bienvenida a este curso de los martes del Ateneo Jovellanos. El curso en concreto es Emigración Asturiana a Hispanoamérica. Va a constar de 5 conferencias, esta es la segunda conferencia. Hoy nos va a hablar Patricia Suárez Cano, que es profesora de Historia Económica en la Universidad de Oviedo, y tenéis ahí el título, La emigración de los asturianos a América, un enfoque histórico-económico. Y la va a presentar José Luis Prieto Fernández del Viso, que va a ser nuestro próximo conferenciante, así para que ya lo vayáis conociendo. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos. Bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Pues nada, me corresponde a mí presentar hoy a la profesora Patricia Suárez Cano, bueno, por lo que para mí es una tarea muy grata, porque es compañera, amiga, le debo mucho en muchos aspectos y además es fácil presentarla. Es una mujer brillante, trabajadora, generosa, una gran investigadora, tiene una sólida trayectoria ya detrás, una gran docente, me consta que los alumnos la quieren mucho y yo creo que tiene un gran futuro ante sí. Además, luego también hay una cosa que me gusta mucho de ella, tiene muchas cualidades, ¿no? Pero sobre todo que es, y que además ha caracterizado su trayectoria profesional, es que es una luchadora. Ha sabido sobreponerse a múltiples adversidades que se han encontrado, dificultades, y aquí está. Es una mujer brillante, una gran investigadora. Es profesora titular de la universidad en el área de Historia e Instituciones Económicas. En el 2011 obtuvo su doctorado. Y ya desde entonces pues, ha impulsado pues, diferentes líneas de investigación relacionadas con la historia de la energía, la historia del trabajo, la historia del movimiento migratorio. Ahí tenemos una cuestión pendiente, a ver si sale, sobre la industria tabaquera, los asturianos en la industria tabaquera cubana, que yo creo que puede ser muy interesante, y a ver si conseguimos tirar para adelante con ello. Ha publicado más de 30 trabajos en revistas nacionales, internacionales, capítulos de libros. Recientemente ha publicado un libro que yo creo que es un referente ya de la historia empresarial, con algunos investigadores del País Vasco, entre ellos José María Valdaliso, que es Norte Gas, Historia de la industria del gas en el norte de España. Y bueno, como digo, es docente de Historia Económica Mundial, y yo creo que, bueno, tampoco quiero extenderme más, voy a estar hablando, cuestiones personales, de su trayectoria como investigadora, pero yo creo que lo mejor es que la hagamos y que la escuchemos, y que va a ser muy interesante la conferencia que nos va a presentar. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Se me escucha bien, ¿verdad? No es necesario. Gracias. Gracias, José. Realmente yo debo a José Manuel, a Ana Romero, a Joaquín Ocampo, pues que me hayan transmitido el gusto por este tema de investigación. O sea que, fíjate lo que te digo, y te digo poco. Bueno, he titulado esta charla La inmigración de los asturianos a América, aunque no voy a hablar solo de Asturias, porque no se puede entender la inmigración asturiana sin hablar de la inmigración gallega, sin hablar de las provincias que emigraron, porque había provincias que no emigraba la gente. Entonces hay que tener una visión más global. También incluso pues, haré referencia a otros países también europeos. Y también voy a intentar, porque creo que es interesante y que quizás ahí pues, la literatura no ha entrado tanto, en las condiciones de los países de destino, en las condiciones de economía, ¿no? Porque lo que está claro es que tenía que haber unas motivaciones económicas que justificasen ese traslado ingente de personas de unos lugares a otros. Bueno,
tengo que decir que yo, lo comentaba antes de manera informal, yo soy una persona que madrugo mucho y a estas horas estoy un poco... ojalá esta charla hubiese sido a las 10 de la mañana, así que voy a animarme y si en algún momento decae la cosa, pues intentaré retomarlo con fuerza. 3 aspectos, unas breves consideraciones generales sobre la inmigración, que además es en el mes de... ¿Junio? ¿Cuándo estás tú aquí, José Manuel? No, abril. Perdón, abril. En abril José Manuel va a hablar de los americanos indianos. Yo no voy a hablar de los exitosos ni de los triunfadores. Luego, de alguna manera, también nuestras 2 conferencias que van seguidas vienen a ser el anverso y el reverso de una misma moneda, porque a veces, claro que es mucho más bonito hablar del que le va bien, el que triunfa, el que retorna exitoso y demás, pero no siempre es el caso. Creo que esta primera parte, José Manuel, la he preparado también pensando en tu charla y espero que sea de utilidad. Hablaré un poquito de las estadísticas oficiales de la inmigración y terminaré con un breve comentario sobre un poquito bueno, pues qué nos puede aportar todo este análisis a la hora de analizar la inmigración en la actualidad hacia América y demás. Antecedentes, causas de la inmigración, consecuencias, estímulos y hasta qué punto podemos recurrir a medios, o se podía recurrir a medios coercitivos para impedir la inmigración. Yo voy a arrancar hacia más o menos la década de 1880 en adelante. Me voy a centrar en esa época de inmigración masiva, significativa, entre más o menos 1880 y 1930. Y a partir de ahí pues voy a seleccionar algunos momentos porque creo que nos aportan a nivel divulgativo y demás, bueno, pues que nos permitan hacer un pequeño contraste sobre diferentes ideas que voy a ir lanzando. Desde luego que la inmigración española, a la altura de 1880, en 1885, ocupaba poderosamente la atención del gobierno, pero digamos que va a ser ese Real Decreto del 6 de mayo de 1882 cuando se dé un paso adelante y el gobierno piense, bueno, pues quizás es hora de montar estadísticas oficiales. No quiero decir con esto que la inmigración no se pueda estudiar con anterioridad, pero a través de otras fuentes y de otras maneras, pero va siendo hora de elaborar estadísticas oficiales análogas a las que están haciendo otros países europeos, también para poder comparar, bueno, pues el fenómeno migratorio en unos lugares y otros. Se va a crear o se va a impulsar la creación de una sección vinculada a la Dirección de Agricultura, Industria y Comercio dentro del Ministerio de Fomento y ahí recogerá el guante el Instituto Geográfico y Estadístico. Un instituto geográfico y estadístico que había sido creado pues, no hacía tanto tiempo. El impulsor había sido Eduardo Benot, que fue ministro de Fomento en la época de la Primera República Española. No es casualidad que es la primera gran publicación que se pone al servicio, bueno, que se saca adelante, de la que voy a hablar más adelante. El propio prólogo sea del Eduardo Benot. Una de las personas más inteligentes que tenía España en aquella época, humanista, lingüista, estadista al fin y al cabo. Hago mío parte de su reflexión porque coincido plenamente con él y sí que me gustaría en algún momento de mi vida poder indagar un poquito más en por qué es él la persona que mueve esto y demás, porque desde luego que no es casualidad. Los hombres afluyen desde los países donde la población es densa hacia las comarcas donde la población es escasa. Bueno, hasta cierto punto. La variable densidad es una variable importantísima, la variable densidad de población, pero hay muchísimas otras razones. Pues se recojo en esta tabla, pues efectivamente, pues la densidad por kilómetro cuadrado en España era de 35 habitantes, muy por debajo de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, pero sin embargo Noruega y Suecia, con una densidad mucho más baja, tenía también un movimiento migratorio mucho más importante. Es decir, no podemos quedarnos solamente con esa variable porque no es la única que nos sirve para explicar por qué la gente se iba. Lógicamente también es verdad que si comparamos la densidad de población de España con países americanos, de la América Latina, República Argentina sobre todo, o Brasil, pues efectivamente en esos países la densidad poblacional era muy baja, infinitamente más baja que en España, ¿no?
Es cierto que, bueno, pues Brasil, Argentina, por ejemplo, serán países muy proactivos a la hora de atraer emigrantes. Llevarán a cabo políticas de atracción muy importantes, quizás comparables a la de los propios Estados Unidos de América. Otras razones que podemos encontrar, pues la falta de trabajo o el exceso de braceros en muchas regiones, la escasez de medios de subsistencia, aquí podemos hacer muchas comparaciones, la miseria en Asturias, luego hablaré de ello, quizás no era tan grande como la gallega, pero bueno, también había mucha miseria. Podríamos hablar también y ser un poquito más románticos y hacer referencia al carácter aventurero, probar fortuna, la atracción de lo desconocido, también el deseo de sustraerse, como me comentaba antes esta señora que está aquí, que me encantó hablar con ella un ratito, el deseo de sustraerse de la responsabilidad del servicio militar. Por ejemplo, esta última razón era especialmente importante en países como Alemania, como Italia, en el que, pues claro, si nos remontamos al siglo XIX y nos situamos ahí en ese último tercio, bueno, pues el recuerdo de guerras, de unificación, etcétera, pues es muy reciente. Son muchas las razones que pueden llevar a una persona a abandonar su lugar de origen. Consecuencias de esa emigración. Voy a intentar ir planteando diferentes ideas que luego iremos retomando cuando veamos un poco las estadísticas de países en concreto. La inmigración priva a los países de una población adulta escogida. Y es cierto que por un lado podemos decir, es una pérdida, claro que es una pérdida, que mozos y mozas de 25 o 35 años se vean obligados, a lo mejor no era su preferencia, en unas circunstancias muy diferentes a las actuales. Y es más, podríamos ir un poquito más allá y decir la población la más estimable, la más necesaria, enérgica, resuelta, emprendedora, porque desde luego que hay que tener valor para emigrar. No sé si es del todo correcto hablar de las virtudes capitales, pero desde luego que hay que tener templanza, valor, energía y demás. Y casi podríamos decir que hay gente que es adversa al riesgo y que a veces por no arrostrar las eventualidades o un porvenir negativo, pues te quedas donde estás. Eso es cierto, esa gente, pues claro que a nivel de país, a nivel macroeconómico es una preocupación, desde luego, a sabiendas que están buscando, bueno, pues una mejora a nivel individual, pero hay una pérdida para el país, sin lugar a dudas, o para la región. Casi podríamos ahora pensar, bueno, pues 200 años más tarde, pues el asturiano y la asturiana que se van porque no encuentran aquí trabajo, digo Asturias y podría decir Galicia o cualquier otra región, pues claro que es una pérdida. Pero esto también es lo paradójico de todo esto, que tampoco podemos obligar a nadie a que esté donde quiera estar, ni se debe obligar a nadie. Cada persona tiene que tener el derecho de emigrar o no emigrar, porque en eso se basa la libertad individual. Y el Real Decreto del 6 de mayo así lo recogía. El daño que sufre el país originario es indudable. El beneficio que resulta al país de destino también es indudable. Claro, pero el país originario decimos, bueno, pues recibe beneficios cuando el emigrante los envía, pero tampoco tiene por qué enviar siempre sus ahorros ni repatriar parte de su capital. Esto nos lleva a otra distinción importante que ellos hacen también en las propias estadísticas y esa distinción va a continuar en el tiempo, ¿no? Podemos pensar en la inmigración como algo temporal o como algo definitivo. Pero claro, si es definitivo, ¿cuánto cuesta criar un trabajador que se va? Hacia 1885 y demás, estas preguntas se las hacía y las respondían países europeos como por ejemplo Inglaterra, que decía, bueno, es que yo, estos 5 millones de personas que se me han ido a Estados Unidos, he perdido tanta riqueza para el país y es una riqueza que va a ganar Estados Unidos. Los análisis en el caso de España no eran tan exhaustivos, ni muchísimo menos. Pero lo digo porque sí estaban pendientes de lo que se hacía en otros países, desde el propio Ministerio de Fomento. Y a mí esto me parece muy interesante, porque a veces tratamos de pensar, bueno, pero es que en España la inmigración era mucho más importante. No nos equivoquemos. Luego veremos algunos datos y demás, no necesariamente. A finales del siglo XIX la migración en Italia era mucho más significativa que la española, luego también generaba una preocupación mayor. En las estadísticas, por ir avanzando, distinguían entre las repúblicas hispanoamericanas del Río de la Plata y la América de ultramar, Cuba.
Claro, si esta publicación es de 1800 o arranca 1882, todavía Cuba era una colonia española. Luego, el que emigraba a Cuba tampoco tenía la sensación de irse a un país extranjero. Y esto también es un matiz muy importante. No es pérdida para la nación, aunque sí para la metrópoli. Y ellos, los estadistas que analizaban todo esto, así lo tenían en cuenta. He recogido aquí algunos párrafos que me parecen muy interesantes porque claro, antes he hecho un podcast y decía algo así como: la inmigración es un hecho fatal pero necesario, pero está por encima de la voluntad de los gobiernos. ¿Prohibimos la inmigración? Si el 20% de la población de una determinada comarca ya me falta, y es población, varones mayoritariamente, etcétera, etcétera. Dice, toda barrera, y es lo que recoge la filosofía de este Real Decreto, toda barrera que se opone a la libre salida del territorio nacional obligaría a soportar la miseria o morir de inanición a los que no tienen medios para subvenir a sus necesidades. Causaría estorbos al comercio. Luego, la perspectiva de la economía y cómo la economía del siglo XIX, si algo la caracteriza, es ese movimiento comercial que hace que se genere una riqueza, más en unos lugares que en otros. Pero en ese último tercio, hasta la Primera Guerra Mundial, las tasas son positivas de crecimiento. Hay periodos de aceleración, desaceleración, crisis y demás, pero el mundo se está transformando. La revolución industrial está llegando en mayor o menor medida a diferentes territorios. Todo esto, si lo paralizamos, agravaría los conflictos económicos. Por perjudicial que sea para el país la ausencia de una parte de la población escogida, esa enérgica, que no es medrosa, que no es apática, que emigra, los conflictos del hambre serían de incalculables resultados. Es decir, hablamos del hambre, de inanición. Cualquier medida que pudiera, es imposible en esta época, cualquier medida que pudiera resultar en menoscabo de los sagrados fueros de la libertad individual. Y esto es lo que caracteriza a ese periodo, a ese último tercio, desde mediados del siglo XIX, la libertad lo va inundando todo. No sé si era ahora mismo, se me viene a la cabeza David Landes, que decía algo así como que la movilización era tal que lo sacaba todo de quicio. Movilización del factor trabajo, porque cuando hablamos de migrantes estamos hablando del factor trabajo de una economía, el más importante que tiene una economía, y del factor capital. Todo lo saca de quicio, todo lo desordena, y hay que entenderlo con un paradigma completamente nuevo. Esta es la filosofía del Real Decreto, que es parecida a las indicaciones no coercitivas, pero sigue una especie de práctica, de buenas prácticas y demás, que el gobierno francés también estaba desarrollando. Es decir, que España en ese sentido iba, bueno, pues como sus homólogos europeos, y decía, bueno, pues esto es así, y paralizarlo tendría consecuencias muy graves. Antes de entrar en detalle, hablar de Asturias y de otras regiones y demás, quiero enseñaros este gráfico muy brevemente, que son las salidas de pasajeros desde España desde 1882 a 1944. Lo único que os quiero transmitir es que, en general, España es un país en el que las salidas de pasajeros superaban a las entradas. ¿Hay excepciones? Sí, pues con la pérdida de las colonias o la Primera Guerra Mundial, que después vamos a comentar un poquito más en detalle algunos de estos momentos. He dejado ahí la inmigración a Argelia, que no era importante en Asturias, porque en Asturias no íbamos a Argelia, pero sí era importante en provincias como Alicante, como Almería, como Murcia. Por eso ellos no emigraban a las Américas, ellos tenían otra emigración. Era la conocida, y era un 15%, 20% sobre el total. Era una migración muy diferente, una migración que llamaban de tipo golondrina, de ida y vuelta para realizar trabajos agrícolas. Claro, allí en 3 meses... Argelia, colonia francesa, ganaban 3 veces más de lo que ganaban haciendo el mismo trabajo en el campo en poblaciones españolas. Para que veamos también cómo van cambiando las cosas. Esta sí era una migración muy importante por lo que aportaba. Italia, pues por ejemplo, 1888, pues casi 300.000 habitantes frente a los 76.000 de España, es decir, era mucho más importante en cuantía la inmigración que se hacía desde Italia que la que se hacía desde España.
vemos que más o menos, bueno, pues aquí tendríamos, por ejemplo, el momento de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, como cae, luego vuelve otra vez a subir, pero ya desde los años 20 pues ya va disminuyendo y demás. Pero los patrones no cambian, ¿vale? Esto era un poco para tener esa radiografía general, en el sentido de en España es un país que históricamente las salidas de pasajeros siempre han sido superiores a las entradas, salvo momentos puntuales. Se publica esta primera estadística que llevó muchos años, su elaboración, me voy a parar un poquito más en ella. Esta sección va a empezar a preguntarse, porque claro, estas estadísticas para esas comparaciones naturales que ellos querían hacer con otros países y demás, claro, había que montarla de cero. Entonces ellos lo que hacen desde el Ministerio es ver lo que se propuso en ese primer Congreso Internacional de Estadística que se va a celebrar en Bruselas, que se había celebrado en Bruselas en 1853, y la conclusión a la que se había llegado allí en Bruselas es que había que analizar el movimiento marítimo. No nos daba una fiabilidad absoluta. España va a tener en cuenta las salidas por Lisboa, pero sí que es cierto que vascos y navarros suelen salir por Burdeos, por Marsella, etcétera, pero nos permite aproximarnos a lo que era el fenómeno migratorio. Y se va perfeccionando, pues claro, en la medida en que había embarcos clandestinos en alta mar, no desde el origen, pues por ejemplo hay documentación, pues como en el caso de Canarias o Pontevedra, que decían, no, es que se embarcan clandestinamente. Entonces se va a obligar a los capitanes de los buques a hacer los recuentos de los individuos para que la nave sea admitida a libre plática, que tienen que cubrir una cédula administrativa tanto en el origen como en el destino, y eso tiene que coincidir salvo que haya muertes. Es decir, pensamos a veces, bueno, el Instituto Geográfico y Estadístico, no sé si lo he dicho, pero es el antecedente del Instituto Nacional de Estadística en la actualidad, ¿vale? Es decir, pensamos, la estadística, no, es que elaborar una estadística es algo muy complejo, y no todo nos lo cuenta la estadística. Se publica en 1891, pero con datos ya desde 1882, para que veáis simplemente una cédula pues, que el capitán de barco tenía que cubrir recogiendo todos estos datos. Como en el Congreso de Bruselas habían indicado, pues ellos van a tratar de hacer lo mismo, el lugar de última vecindad, la profesión, los años de edad, si era varón, si era hembra, nombre, apellidos, dónde pretende usted establecerse, pretende hacer escala, etcétera, etcétera. Y con todo esto las autoridades sanitarias lo enviaban a Madrid y ellos iban agregando todo esto y generando la publicación final. Más o menos, aquí he hecho un pequeño corte transversal. ¿Qué ocurría en 1885-1886? Bueno, ellos distinguían, como acabo de decir, entre los países extranjeros de América y los de las colonias. Más o menos los españoles en este momento del tiempo, la distribución era 50-50. Decir que la inmigración a América era insignificante o prácticamente nula en 13 provincias de España, pues Zamora, Salamanca, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Toledo, etcétera, no se emigraba directamente. Si vemos las salidas de los emigrantes españoles hacia esos países extranjeros de América, vemos que, pues fijaros, entre Argentina y Uruguay tenemos un 80, casi 90%, es decir, la mayor parte de los españoles se iban a esos países, seguido de México, un 6%, pero la diferencia es abismal. Si hacemos este análisis quedándonos solamente con países, y además lo he puesto todo, países españoles de ultramar, tendríamos Cuba, Puerto Rico, Filipinas, son datos de 1885, y he dejado las colonias africanas a las que pues, prácticamente no se iba, pero ahí estaba Río del Oro, Fernando Po, etc. Cuba, casi un 80%. Está muy claro el patrón migratorio. Vamos a ver ahora, quedándonos con esos países más significativos, de dónde venían exactamente. En el gráfico de la izquierda, quizás debería haberlo puesto más amplio y solamente un gráfico en cada diapositiva, tenemos Argentina. Argentina, vemos que de los emigrantes que llegan a Argentina en ese año, señalaban cuál era la última provincia de vecindad en la propia cédula y demás, vemos que la mitad eran gallegos, fundamentalmente de La Coruña y Pontevedra.
Después estaba Barcelona, en este momento del tiempo, con un 14%, e inmediatamente, después hablaré un poquito de la densidad de población y demás. Oviedo en cuarto lugar. He puesto Oviedo porque es provincia marítima de Oviedo y por respetar un poco la terminología, pero se refiere a toda Asturias. Un 7% en cuarto lugar. México, que también salía bastante significativo, aquí las cosas cambian un poco. Fijaros, los gallegos en este momento del tiempo no iban a Argentina, perdón, no iban a México, y aquí tenemos un mayor protagonismo de Santander y Oviedo. Es decir, aunque en términos absolutos la gente los asturianos fuesen a Cuba en primer lugar, a Argentina en segundo lugar, a México en tercer lugar, en términos relativos la presencia de los asturianos frente a otras provincias españolas era muy grande en México. Países como por ejemplo Cuba, en el gráfico de la izquierda. Fijaros, en primer lugar, asturianos. Un 21% de los emigrantes que llegaron a Cuba eran asturianos. Después estaría Coruña y ya luego pues Madrid un 7%, Canarias un 16%, Madrid un 7%. Más o menos esta tendencia se va respetando en el tiempo. Bueno, Puerto Rico no me voy a entretener porque si no se nos va el tiempo. Lo que quiero decir es que, como os habréis dado cuenta, excepto el caso de los gallegos en México, que es minoritario, son las mismas provincias las que sostienen esa doble migración americana, tanto a las repúblicas del Plata, fundamentalmente Argentina, como a Cuba. Si agregamos estos datos, sumamos Argentina, México, Cuba y Puerto Rico, en primer lugar, los emigrantes podríamos decir que son fundamentalmente de La Coruña, en segundo lugar de Asturias, en tercer lugar Pontevedra. Y como decía al principio de la presentación, 13-15 provincias de España no había emigración a las Américas. Luego también esto es un fenómeno que yo creo que, yendo un poquito más allá de lo que es la propia conferencia, tiene que unir a estas provincias, a estas regiones. Habrá provincias en España que no entiendan este fenómeno o este vínculo con las Américas, porque no lo han vivido históricamente, y es normal. Pero lo que es la vertiente atlántica es muy significativa, es algo que nos caracteriza y nos une a las diferentes provincias del norte, fundamentalmente. Claro, la razón es 1 a 10, ¿no? Por cada asturiano que se iba a Argentina, 10 se iban a Cuba. Si analizásemos con detalle todos estos gráficos, las escalas y demás, lo veríamos. Un dato adicional: Asturias, en el ranking de provincia española, en 1889 aparecería la quinta, como la provincia que más aporta emigrantes. Sin embargo, en densidad de población está la número 13. Es decir, su aportación es muy superior a la que le correspondería por densidad de población. Es que no había tantos asturianos. Y tenemos que 20 de cada 1000 emigran, aproximadamente. Esto es una cifra elevadísima en algunos momentos del tiempo. Si analizamos este ranking, estamos los primeros, los segundos o los terceros, junto con los gallegos. Balance que se hacía a finales del siglo XIX con la España extranjera, con la América extranjera, que me he parado poquito a hablar de América y de Latinoamérica, y mi intención cuando pensé la presentación era otra. Latinoamérica, a lo largo del siglo XIX, que se disuelven virreinatos, se crean repúblicas, se crean países independientes, que había basado su economía en la exportación de productos agrarios fundamentalmente, también en la extracción minera, pero fundamentalmente en la exportación de productos agrarios, productos que eran muy demandados en Europa, que no se podían producir en Europa, como el azúcar de caña, tan importante para la economía cubana, cacao, café. Pero ojo, también conforme la revolución del transporte avanza y se abaratan los costes, también esas economías del cono sur van a entrar como por ejemplo Argentina, Chile, etcétera, van a entrar a competir en el mercado internacional con otro tipo de productos, como por ejemplo la carne, como por ejemplo los cereales, y van a competir en precios. Luego, hay una demanda de trabajo ingente.
eso es lo que motiva, y esa para mí es una de las conclusiones de la charla, o una idea directriz clara, es lo que motiva todo ese movimiento de personas. Porque si no hubiese trabajo, la gente no se movería de donde está, salvo que fuesen a la desesperada, que también, pero lo que motiva es que hay una demanda de trabajo muy grande en toda Latinoamérica. Pensemos en una Latinoamérica poco mecanizada. Pensemos en una Latinoamérica que quizás la gran pregunta que nos deberíamos hacer los historiadores económicos, y que, bueno, que muchos autores se han hecho, estoy pensando un poco sobre la marcha, es la no transmisión de la revolución industrial. ¿Por qué muchos historiadores económicos analizan Latinoamérica dentro del conjunto de países del tercer mundo en este periodo? ¿Por qué hablamos de semidesiertos industriales a finales del siglo XIX? Podemos destacar un poquito Brasil, por lo que fue y no me puedo extender, o México, pero esos casos a nivel digamos de mundial son casos que podemos clasificar como de fracaso, semifracaso, que no dejan de ser probablemente casos brillantes si los comparamos solamente, el caso de Brasil, México o Colombia, dentro de lo que son los países latinoamericanos. Pero, pues quizás esa es la gran pregunta, ¿por qué no se mecaniza antes todas esas regiones y se sigue basando tanto esa economía en esa especialización agraria? Que tampoco es sencillo, porque modificar la especialización agraria, no digo ya de medio continente o de un país, de una región, es algo muy difícil. Heredada del pasado, pero también porque era la mejor de sus opciones, dada su dotación de recursos, la abundancia del factor tierra, relativa abundancia del factor trabajo libre ahora, en el pasado factor trabajo mano de obra esclava, que también estaba motivando todo eso. Quiero decir, había unas oportunidades para trabajar y unos jornales ligeramente superiores, en muchos casos, a muchos lugares de aquí de origen. Aunque no siempre fue así, como también vamos a comentar. Bueno, vuelvo al balance. Con la América independiente, España perdía las 3/4 partes de los pasajeros que se dirigían a las repúblicas del Plata, luego se consideraba una emigración en gran parte definitiva. Hacia Cuba, Puerto Rico, solamente se perdía 1/3 en promedio, luego regresaban 2/3 partes, no se consideraba definitiva. Tenía un carácter más temporal. ¿Qué pensaba esa gente? Mis antepasados, vuestros antepasados, cuando se iban, si iban a volver o no, pues estaría bien preguntarle, y pues conocemos muchas historias por lo que nos han ido contando. Y también es verdad que a veces uno se va, cuenta con volver y luego pasan cosas y no vuelve. Tampoco es tan sencillo conocerlo. La mayor emigración corresponde a aquellas regiones donde, en principio, siendo elevada la densidad de población, también tenemos un precio del trigo más alto. Esto es algo que se ha encontrado también en otros países como Italia. Efectivamente, si el cereal es caro, pues la probabilidad de que emigres, pues en principio es mayor. Y efectivamente, si analizamos, esto es un pequeño análisis que he hecho un poco así para la charla, efectivamente en Pontevedra y La Coruña, pues son las dos provincias en las que, por un lado, la inmigración se hace sentir, es más definitivo, hacia sobre todo las repúblicas del Plata, pero también son las regiones donde el trigo está más caro. Está alrededor de un 50% más caro que en Castilla. Si esto fuese un seminario de investigación, tendríamos o nos veríamos obligados a entrar aquí a debatir si la política de integrar el mercado del cereal favoreció a las regiones costeras o no. A mi modo de ver, se tiende a minusvalorar ese efecto, cuando el hecho de que quizás esto fue lo que obligó a mucha gente a partir, pues no es para nada un tema residual. En Asturias no era el precio tan alto como en las regiones gallegas,
pero también tenemos documentados momentos de mucho hambre. Pues es muy conocido el manifiesto de la miseria del campesinado asturiano, en el que se habla de inanición, de hambre, recoge el testimonio, me parece que era de una familia, entre otras, de La Viana, de 7 personas, y los 5 hijos y el matrimonio solamente consumían hierbas. Y esto que estábamos, no sé, voy a decir 1860, es decir, casos documentados de muchísima hambre en Asturias también la hay. No me voy a entretener más, pero a mí sí me parece convincente, y esto yo creo que además sería necesario profundizar en estos temas, pues porque lógicamente, a pesar de que muchos deseasen y saliesen de su casa con dinero, con el pasaje pagado y sin dejar en demasiado compromiso la hacienda familiar, pues habría mucha gente que seguro que hizo un esfuerzo tremendo para comprarse el pasaje que era más barato hacia Cuba que hacia Argentina, pero cierto es que la situación de Cuba va cambiando, y entonces en otras circunstancias se hubiesen ido a Cuba y terminan yéndose a Argentina porque las circunstancias cambian, ¿no? Luego hay que poner ahí un poquito más de dinero. Esta estadística se va a seguir publicando, se va a cambiar de nombre, se va a pasar a llamar estadísticas de pasajeros por mar, después se incluye también el movimiento de buques, pasajeros por mar con el exterior, es decir, que tiene cierta continuidad en el tiempo. Voy a dar un pequeño salto y nada, simplemente he recogido aquí las salidas de los pasajeros por mar durante la Primera Guerra Mundial, simplemente para ver que efectivamente con la Gran Guerra, que se inicia en 1914 hasta 1918, la inmigración en general, no tengo ratón, la inmigración en general cae, también la inmigración desde Asturias, que sería en el gráfico de la izquierda, la línea verde, y cuando finaliza el conflicto, pues vuelve a aumentar. Más o menos ahí estaría el máximo de migración, hacia 1920. También es verdad que desaparece la inmigración a Argelia, porque Argelia, pues nadie se quería ir a una colonia de un país beligerante. Luego esto va a ser también muy duro para esas economías que dependían, pues antes la relación que os hacía es que en 3 meses en Argelia ganaban lo que aquí se ganaba en el año entero. También va a suponer, aunque España no participase en la Primera Guerra Mundial, pues un momento duro. Esta estadística también ofrece el movimiento de buques. Claro, había escasez de buques. En época de guerra, los precios de los fletes del transporte van a subir para transportar mercancías, también para transportar pasajeros. Pues habría gente que estaba dispuesta a salir hacia las Américas, que no había guerra, pero es que no había barcos que la llevasen. Luego el movimiento migratorio también pudo estar condicionado por eso. Por la escasez de barcos. Destino de los pasajeros en este periodo, en el gráfico de la izquierda no se ve muy bien, pero seguimos viendo que el destino mayoritario de los españoles sigue siendo América, también de las provincias que he ido mencionando hasta ahora. Según su última vecindad, vemos que, pues fijaros, Canarias, es que en Canarias pues casi los canarios eran criados para emigrar, eso ya era así, sobre todo a Cuba, Orense, Pontevedra, Coruña, Alicante, Lugo, Almería, Oviedo, emigraban las provincias que emigraban, y las que no emigraban, pues no había emigración, pero ahí sigue apareciendo Asturias, aunque quizás ya con una menor intensidad. Aquí podríamos también hablar de la edad de oro de la economía asturiana, de la minería asturiana, justo a raíz de todos los condicionantes de la Primera Guerra Mundial, porque claro, no había barcos para mover gente, o había menos barcos, pero también había menos barcos para traer carbón de Inglaterra. Luego esa bonanza, esa economía de oro de Asturias, que va a desaparecer tan pronto como desaparezca el conflicto, pues va a hacer que la gente, bueno, pues si tiene una mejor oportunidad económica, pues ya no me muevo tanto. Va a variar y se va a hacer un poquito menos intensa la salida. Voy a dar otro pequeño salto y me voy a ir a los años 20, a los años 30, a la época
bueno, la crisis de 1929. La crisis de 1929 que va a afectar, bueno, que se desarrolla, ¿verdad? Tiene su origen en Estados Unidos y luego se va a ir extendiendo a otros países. Lógicamente va a afectar también mucho a la economía americana. ¿Y por qué lo comento? Pues porque, claro, si las cosas van mal en Europa o en Estados Unidos, que los principales clientes de los productos agrarios latinoamericanos eran estos países. Las exportaciones de Latinoamérica son importaciones que hace Europa, son importaciones que hace Estados Unidos. Si tú tienes un producto y lo quieres vender pero no tienes un comprador, pues casi es como si no tuvieses nada. Y si no lo vendes, no puedes pagar los salarios, los jornales, esa gente se va a quedar sin trabajo, sean españoles, sean asturianos o sean nativos o población local. Fue una situación muy dura para Latinoamérica, la restricción del comercio, la caída del comercio, la devaluación de la moneda. Hubo gente que perdió sus ahorros porque los bancos quebraron, españoles, asturianos, gallegos, pero también hubo gente que contaba con que tenía algo de dinero para comprar el pasaje de vuelta, pero con la devaluación de la moneda ya no podía. Y además los pasajes de tercera clase, y esto sí está documentado, no hacían sino subir, especialmente en Cuba. Fue tremendo la situación de los españoles, sobre todo voy a decir de los canarios, en Cuba, a raíz de la crisis, que además en Cuba la crisis un poquito antes, arranca en 1921, lo que ocurre ya en 1931 ya es como tremendo. Algún testimonio que yo he podido oír de a los asturianos eran tratados como por dioseros en Cuba, en La Habana, asturianos, gallegos, etcétera, porque no podían regresar, que ya es duro tener que regresar si no regresas con capital considerable, porque era lo que se esperaba, ¿no? El que se iba era con la idea de que volviese enriquecido. Yo no voy a hablar de los americanos ni de los indianos porque José Manuel el mes que viene va a dedicar su charla a ellos, pero era así. Es decir, tienes que reconocer que el viaje no ha ido bien, había gente que según se desembarcaba en esta época estaba deseando volver a embarcar y no podía porque no tenía dinero, y fue un mal momento para decidir viajar. Fue el peor de los momentos. Igual que es importante cuando se abre un negocio, también es importante saber cuándo tienes que emigrar. Bueno, la mayor parte de los países latinoamericanos yo diría que dejaron de pagar la deuda pública. Argentina no, por presión del propio gobierno británico, ante la amenaza de que se iban a dejar de comprar productos argentinos, y la situación fue tremenda, sobre todo en términos de desocupación. Aquí tenemos la entrada y salida de pasajeros en España por destino. Bueno, la primera, yo no sé por qué estoy sentada, porque nunca estoy sentada cuando imparto una clase, pero bueno, aquí es que como no tengo ratón para moverlo, en Europa es prácticamente entradas y salidas a lo largo de 1929, 1930 y 1931, no hay grandes diferencias, pero si nos fijamos en las entradas en los puertos españoles en América, vemos que las entradas aumentan. Claro, es que la gente está volviendo. La gente está volviendo por la situación, por la propia crisis. Y si nos fijamos aquí en las salidas, 1929, 1930, 1931, vemos que las salidas también se van reduciendo. Salen con rumbo a América menos de la mitad del número de los que regresan. Y los que entran, faltan muchos que no pudieron volver. Faltan muchos que quisieron volver y no tuvieron medios para volver. Volver desde Argentina era caro, era muy caro. Hubo gente también que se quedó allí para ver si en algún momento podía recuperar sus ahorros, pero tampoco fue una buena decisión. Fijaros que en el caso, por ejemplo, de la economía cubana, en este gráfico tenemos solamente a los asturianos, entrada y salida a Cuba, 1931, un corte transversal. Fijaros, la entrada, la barra esta azul, se dispara,
y faltan muchos, insisto, faltan muchos que no pudieron volver. Cierto es que, claro, en economía a veces pasan cosas que no es que pase algo y entonces quieras que pase esto otro y que sea peor, ¿no? Pero, por ejemplo, la competencia del azúcar de remolacha, pues lógicamente también afectó al azúcar de caña. ¿Buscaban los europeos que con el mayor consumo de azúcar de remolacha se hundiese la economía cubana? No, pero la influencia es innegable. Igual que tampoco buscaban los ingleses con la revolución industrial desindustrializar Asia, pero de facto la desindustrializa muchas regiones. ¿Por qué? Pues porque hay una conexión y eso hay que verlo y entenderlo, ¿no? Lo que pasó en Cuba fue tremendo. Fue tremendo, se llegó a escribir esto quizás José Manuel nos pueda contar alguna cosa el mes que viene, los centros gallego, asturiano, canario, se reunieron para ver qué se podía hacer, se llegaron a subastar cosas para poder pagar los pasajes, se escribió al rey, se escribió me parece al marqués de Comillas, pues porque eran miles los que estaban allí varados. Yo creo que en algún testimonio que he leído y demás decían hasta sus carnecitas se veían y no tenían nada. ¿Por qué he querido dar este salto? Bueno, pues porque que sirva un poco también de contrapeso. Muchos volvieron exitosos, muchos volvieron enriquecidos y les fue muy bien, pero no todos. Y la historia yo creo que tiene que contar las dos situaciones. Quizás he sido un poco extremista, pero bueno, para que se comprenda. Va a continuar, se va cambiando el nombre de estas estadísticas, pero sí que podemos construir una serie histórica. Pues aquí, por ejemplo, tenemos los datos, los pasajeros de salida del 35 al 44, pues con la guerra civil, el empobrecimiento de la gente, consecuencia de la autarquía española, faltan barcos, restricciones, después enlazamos con la Segunda Guerra Mundial. Pues prácticamente hay unos años en los que la inmigración es prácticamente insignificante. Ya no se va a alcanzar en este periodo esa cifra de 1920. Pues efectivamente cuando se reanuda un poco, aunque ya son cifras que son mucho más bajas que las que veíamos en el pasado, pues sí que se sigue yendo a Cuba, aunque una cuantía mucho menor, y Argentina es desplazada ya por México. Bueno, son -10 y quería terminar un poco con un par de reflexiones. Esta es una noticia del 9 de febrero de este año, de 2025, titular en La Nueva España, que en el apartado de Asturias Exterior, que dice: el Concejo 79 se expande. Asturias fue la tercera provincia que más votantes en el extranjero ganó en 2024. 4 países con más asturianos: Argentina, México, Cuba, Estados Unidos. Pues no nos sorprende en absoluto. A lo mejor esto pues lo lee una persona de Salamanca, por decir una provincia, y no lo entiende. Nosotros los asturianos lo entendemos perfectamente que sea así, ¿no? Y esta otra noticia es de antes de ayer, del 12 de marzo de 2025, que titulaba Aluvión de peticiones de nacionalización por la ley de nietos. España garantiza la tramitación de todas las solicitudes. Solamente en Buenos Aires el consulado español ha recibido 600.000 solicitudes y La Habana 300.000 peticiones de nacionalización. Habla un poco la noticia, el cuerpo de la noticia, de la migración asturiana tanto a Cuba como a Argentina. Claro, no nos sorprende. Esto quiere decir que, pues fijaros, el Centro de Descendientes de Españoles estima que al final del proceso podría haber entre 1,5 y 2 millones de nuevos españoles residentes en el extranjero, descendientes de esa inmigración tan característica de la vertiente atlántica. El hecho de que esté grabada la conferencia quita mucha naturalidad en los comentarios y demás. Menos mal que me he acordado, pero hace unos meses me entrevisté con una persona de un sindicato muy representativa y demás, y me hablaba, pues para el caso de Asturias, dado el proceso de envejecimiento, poca capacidad para retener a la población joven y demás, de la necesidad de una emigración ordenada. Bueno, pues
claro, hay incentivos también económicos para solicitudes de descendientes de asturianos, etcétera. Es más, en ocasiones, para que veáis hasta dónde llega todo esto, compiten diferentes regiones para atraer familias, con incentivos, con ayudas poco significativas y demás, ¿no? Pero claro, una vez que vienen aquí, y aquí es un poco también lanzo la pregunta para iniciar también un pequeño debate, si fuese posible, ¿hasta qué punto Asturias los retiene? ¿Hasta qué punto Galicia los retiene? Esta sería la segunda derivada que tendríamos también que analizar, ¿no? Y voy a terminar con un pequeño párrafo de mi admirado Eduardo Benot, que dice: el sentimiento de la emigración a América se ha conservado siempre vivo en nuestro pueblo, que guarda la tradición de los viajes a las Indias como medio de hacer fortuna. Estimulan los ejemplos de los favorecidos por la suerte, los llamamientos de parientes y allegados, la facilidad de exagerar con la distancia los bienes que se esperan de la tierra prometida y el espíritu aventurero de nuestra raza. Y es cierto, pero ese sentimiento es bidireccional, dependerá un poco de las circunstancias. Igual que hubo momentos en los que los asturianos, los gallegos y demás se fueron, gran parte, además de paso se hacían fortuna, pues desde luego que maravilloso, ¿no? Pero muchas veces huyendo de la miseria, tratando de buscar una vida mejor, tratando de huir de que te llamasen a filas y tus hijos se muriesen, porque tenías todos hijos varones y los llamaban y resulta que tenían que ir a la guerra de África. Y también esto es bidireccional, es decir, que cuando hacemos un análisis de más largo plazo vemos que las circunstancias van cambiando y hay que saber reconocerlas. Y un poco pues los casos que os he querido mostrar pues es un poco pues momentos en los que sí, los pasajeros y los españoles se iban, y también había momentos en los que ocurría exactamente lo contrario. Pero desde luego que ese sentimiento de la inmigración a América pues no en toda España se reconoce, pues porque, pues como os he querido trasladar, pues hay provincias en las que pues esto nos toca un poquito más de cerca. Cuando yo pregunto en mis clases y doy este tema y hablamos de esa movilización de factores productivos que saca todo de quicio, pues digo, pues ¿cuántos de vuestros? Ya tengo que decir bisabuelos. Porque cuando empecé a dar clase decíamos abuelos, o yo decía, ¿cuántos abuelos? Ahora ya tengo que decir bisabuelos y hasta tatarabuelos. Parientes. Pero lo normal es que la mitad de la clase te levante la mano. Quien no tiene un tío abuelo, tiene un bisabuelo, pues si no es en Cuba, en Puerto Rico, y la verdad es que, bueno, pues como decía al principio, debo a José Manuel pues bueno, pues que me haya transmitido el gusto por esta línea, que ojalá pues tuviésemos algún recurso, ¿verdad, José Manuel?, que nos permitiese bucear un poquito más en los archivos, aunque no lo creáis, fijaros, y ya me estoy extendiendo, pero lo último, no tenemos tantos libros en la Universidad de Oviedo para estas estadísticas, siempre estamos pidiendo préstamos a otras universidades, etcétera, que a mí es algo que me llama la atención. El primer libro, la foto que os he enseñado, es una donación del Marqués de Pidal, del quinto Marqués de Pidal, ex libris, que menos mal que no lo tiraron y nos lo hicieron llegar, ¿verdad? Pero por eso es tan importante, pues bueno, pues que podamos dedicarle tiempo a esto, porque yo creo que merece la pena, y muchísimas gracias. Espero no haber sido muy pesada.